ofrendas votivas de bronce en Despeñaperro, lo que se conoce en la tierra por Cueva de los Muñecos, el Collado de los Jardines. Ahí es donde se tiró de cabeza Horas Sandas y sacó petróleo para nuestra cultura. Y venía de Londres, pero a él le da igual. ¿Qué encontró allí? Bueno, esta es la publicación que presenta en la revista de la Sociedad de Anticuarios de Londres en marzo de 1906. Anticuario de Londres no lo podemos traducir literalmente para nosotros un anticuario es una persona que comercia con antigüedad. Anticuarios eran arqueólogos. Y lo que se hacía en esa revista eran estudios científicos de arqueología en esa época. Ahí presentó el trabajo de las ofrendas votivas de Despeñaperro, de bronce. Una vez más, en inglés. ¿Y por qué fue importante? Bueno, mirad. Cástulo. Es el primero que vincula. Hoy en día está aceptado por la academia, por el mundo científico. Despeñaperro, el Collado de los Jardines, es nuestra Virgen de la Cabeza de la época. Es donde iban los de Cástulo, los habitantes de Cástulo en el siglo V, IV, III, iban allí a depositar su ofrenda. Cástulo, o sea, los exvotos del Collado de los Jardines son los exvotos de Cástulo, de los linarenses de la época. Eso, quien primero lo dijo fue Horas Sandas y lo defendió. Y con su cámara maravillosa, pues lo fotografió y lo incluyó en el trabajo. Y ahí lo tenemos. ¿Os suena todo esto? Si aquí está la Virgen de la Cabeza, en la crista, es lo que vemos. Hemos cambiado cero. Que tengo un problema de las piernas y dejo mi pierna de como sea. Que quiero dejar el tabaco, dejo la colilla. Que me saco el carnet, dejo la L. Que cualquier dolencia, allí va a colgar. Porque la Virgen me va a proteger y va a conseguir que a mí me vaya bien. Lo mismo hacían ellos. Lo mismo. Y de hecho, vamos, hoy en día este paralelismo se hace, ¿no? Porque es que nos encontramos las mismas ofrendas en los santuarios modernos. Esto es lo que se encontraba en Despeñaperro. Fijaros, dos piernas, un brazo, una pierna, dos pechos. Iban a ser mamás. Querían tener para criar a su hijo. A lo mejor ya he tenido algún fracaso anterior. Pues yo hago en bronce aquí los pechos, los dejo allí porque sé que así sus dioses le van a proveer de lo que necesitan. Y sobre todo, esto es muy curioso, cientos de fíbulas que el propio Sandas ya se encarga, tirando de incluso de autores griegos y actuales, de vincular la fíbula a la ofrenda de las mujeres buscando novio. Yo aquí he recuperado la tradición del alfilerito de las novias. No sé si supongo que alguno todavía lo ha visto eso o lo ha escuchado. Las novias, los alfileres de la boda, se la ponen a las casadas con la cabeza para arriba para que no se caiga. Y a las que buscan novio con la cabeza para abajo para que se caiga. Porque si se cae, que encuentra novio. En Toledo hay una virgen que la cita Sandas, que es la virgen de los alfileritos, que iban allí, le ponían el alfiler y si se caía encontraban novio. Pues ya lo hacían eso los íberos 600 años antes de Cristo. De eso, ¿vale? Y esto en Despeñaperro. Y aquí está. En la publicación de los esbotos incorpora a la dama de leche. Y aquí es donde toma importancia la vida cosmopolita de Horas Sandas. Horas Sandas iba de Londres, se paraba en Francia y bajaba en Linares. Lo sabemos por la correspondencia.
Volvía a Londres, paraba en París, echaba allí un rato y se iba para... Y así se tiró 20 y tantos años, 30 años. Y lo podía hacer porque hablaba perfecto francés y hablaba perfecto español. Y por eso fue el embajador de la cultura íbera cuando nadie la defendía. En 1906, cuando presenta este trabajo, la cultura íbera estaba totalmente en tela de juicio. ¿Por qué? Porque tuvimos la mala suerte de que con obras originales se presentaron en la Exposición Universal de París, que conmemoraba los 100 años de la toma de la Bastilla, llevaron al pabellón español la estatua del Cerro de los Santos, pero también le metieron estatuas falsas, falsificaciones. Y hubo estudiosos alemanes y británicos y franceses que se dieron cuenta. No fue una cosa sobre la marcha, se tuvieron que llevar su estudio, sus paralelismos, para al final decir, señores, que eso de ahí es falso. Y hasta lo reconoció un arqueólogo español. Entonces, ¿qué pasaba? Que nadie se creía que eso fuese original. Pensaban que era una falsificación coetánea del final del siglo XIX. Pero ahora Sanders decía, eso es original, de la cultura íbera. Y yo lo sé porque estoy harto de ver esos adornos en el collado de los jardines, de los de Cástulo, igual. Y eso iba y lo contaba él aquí en París. A mí no me cabe mayor defensa de la cultura íbera cuando nadie la defendía que esa. Por eso Sanders se mencionó una en Pagina, hay otra en Londres y otra en el Museo Etnológico, en el Museo de Arte Íbero de Jaén. A ver si lo de la academia abre los ojos a este respecto. En la publicación ensalzó las características del busto y la presentó como una obra de excepcional belleza y origen íbero. Cuando nadie lo hacía, insisto, que eso era lo importante, cuando nadie lo hacía. Y más todavía. Esta es la Dama de Elche, expuesta en el Louvre en 1906. Esa es un ángulo y esto es otro. Sobre la Dama de Elche se ha escrito y se habla ríos de tinta, pero lo que pasa, se sabe que llega en 1941, pero lo que pasa entre 1897, que la descubren, y 1941, como que no importa, como que lo tenían los franceses, que nos lo habían medio robado, y ahí estaba. La Dama de Elche se llama Dama de Elche primero porque se la ponen los franceses, y después en el Louvre es donde toma importancia. Pero estaba en tela de juicio. ¿Os habéis dado cuenta de los detalles ahí raros? Nosotros sí. Pero vosotros ya lo sabéis. Vosotros lo contáis. Anda, ¿qué hay ahí? ¿Qué tenemos aquí? La reproducción de un exvoto del collado de los jardines. Un exvoto de Cástulo puesto al lado de la Dama de Elche en el Louvre en 1906 para que los visitantes vieran un paralelo cultural igual, y eso demostraba la autenticidad de la Dama de Elche como pieza íbera. Para mí eso es vital para nuestra cultura íbera. Y eso lo llevó a las Sanders allí y se lo regaló porque dijo, es que es verdad. Porque lo que yo me encuentro son exvotos con la mitra y con la anilla en la oreja. Pero era una reproducción. ¿Sabéis por qué están esas fotos ahí? Porque la robaron la original. Y como la robaron, fueron después los periodistas y echaron la foto. Porque tuvieron que hacer una reproducción del original que habían robado. Por suerte tenían un molde sacado en el Louvre y lo pudieron reproducir y poner. Pero ella pone, no se ve, pero ella pone que es una reproducción del original. Lo robaron en 1906.
creo que lo dona a final de 1905, en noviembre de 1906. Ahí tenéis. Y eso era de Sanders, y eso era de Cástulo, y eso era de Collado de los Jardines. ¿Por qué lo sabes tú? Porque lo pusieron en prensa. Fue un escándalo, porque es que resulta que allí entraban por el Louvre y se llevaban las cosas como que iba, yo sé, por la calle, y se hicieron eco. Y fijaros, nosotros le hemos llamado el voto manco. Esta es la prensa británica en esa fecha de noviembre. ¿Qué pone ahí? Mr. Sanders, el de los váteres, el mismo. Pero resulta que eso lo reproducen, o suena eso de algo, o suena esa representación de algo. Otro ahí. Mira dónde lo tenemos. En la publicación de los votos del Collado de los Jardines de Horace Sanders. Ahí se va la prensa, coge el voto que se parece un montón al que había, porque también lleva su mitra y su orejera, y lo reproduce en la noticia del robo de la dama de Elche. Ahí lo tenéis. La misma. ¿Por qué sabemos que coge la reproducción del trabajo de las Sanders? Porque esto que tiene aquí también lo reproduce, y aquí son los alambres con los que estaba cogido en el voto a la tabla. Eso no tienes que ponerlo. Y aquí viene la segunda sorpresa. El voto manco, que habíamos pensado que estaba perdido, no está perdido. El voto manco está. ¿Dónde está? Pues resulta que ahora Sanders ese voto fue uno de los que dona al British Museum, y hoy en día está custodiado en el British Museum. Está ahí. No está expuesto, José María, si va, no lo puedes ver, tiene que pedir permiso antes. Como digo, la prensa se va al trabajo de las Sanders para documentar, porque no tenían referencia de cómo era el voto. Luego lo reproducen en el Louvre y lo vuelven a poner al lado de la dama de Elche y le echan la fotografía. Las publicaciones que yo he encontrado de las fotografías anteriores de la dama de Elche con el voto, nadie, absolutamente nadie, pone que fuese de Peñaperro y donado por Horace Sanders. Pero lo es. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y como digo, me parece importantísimo que en el Louvre los arqueólogos de allí dijeran: vamos a poner un paralelo para que vean que realmente se vestían igual. Sabéis que la dama de Elche tiene la pega de que no hay contexto arqueológico para saber de qué fecha es. Se sabe la fecha hoy en día por otras técnicas, pero en aquella época se sabía por estos paralelos, porque ahí sí había contexto histórico, porque aparecían monedas, porque aparecían otra serie de cosas que daban fecha de lo que se encontraba. ¿De acuerdo? Y por último, cuando le cuenta Horace Sanders a sus paisanos la belleza de la dama de Elche, no se entusiasmaron mucho, no le hicieron mucho caso, y dijo: estos tíos, yo les voy a mostrar que la dama de Elche es una maravilla de otra manera. Pues resulta que en 1907 se le encarga al joven artista entonces Ignacio Pinazo, una reproducción de la dama de Elche. En el Louvre le dicen: niño, esta escultura es muy sensible, no puedes hacer un vaciado directamente, lo tienes que hacer por puntos. Una técnica que por puntos saca la reproducción. Eso le costó meses. Pues resulta que hay cartas entre quien le encarga la dama de Elche y el artista. Hay cartas en las que le dice: niño,
que ya tengo un comprador para cuando consiga acabar la dama de Elche. Pensad que eso iban sin subvenciones, no era como hoy en día, es que trabajaban un poco por lo que ganaban, por lo que trabajaban. Y este pinazo iba a ganar de vender las reproducciones de la dama de Elche. Y le dice Mérida, que es el que le hace el encargo, ya tengo un comprador, Mr. Sanders. O sea, el primero que encarga una reproducción de la dama de Elche para enseñársela allí a sus paisanos es Ola Sanders. Esa reproducción ahí no sale, pero la hace a color, como era la original dama de Elche. No sé si lo sabéis, que la dama de Elche estaba coloreada, pero con el paso del tiempo ha perdido el color. Él ya la hace con el color, y se la pide Ola Sanders con el color, que era más cara. ¿Quién pagó esa reproducción? Ola Sanders, de su bolsillo. ¿Para qué? Para defender la autenticidad. Por suerte, he podido contactar con el nieto de Pinazo, que es el que me ha pasado las cartas, o la transcripción de las cartas que hay, diciendo que Ola Sanders incluso fue al Louvre y le dijo: ¿cómo lleva trabajo? Que estoy esperando. ¿Y usted va a querer esto? Se lo voy a regalar al British Museum, después de enseñárselo a mis colegas arqueólogos allí en Londres. Tenemos también esa evidencia. Siempre, si os dais cuenta, estoy hablando de fuentes primarias. La prensa, las cartas, o sea, aquí no hay intermediarios. Lo digo por si esto al final lo ven lo de la academia, que no lo está diciendo un maestro de primaria. Estos son las fuentes primarias. Simplemente estoy haciendo de correa de transmisión. Lo más importante que pasa con esta dama de Elche que presenta allí, que le dice: niño, eso es falso. No puede haber esa belleza en época íbera en España. Y él decía: sí la hay. Es una falsificación. Dice: no, porque yo estoy harto de ir al Collado de los Jardines, al Museo Arqueológico, y lo que yo allí veo, prácticamente nadie lo ve. ¿Y qué veía él? Y fue a lo que se agarró también para justificar la autenticidad: a la fíbula. Las fíbulas que yo he dicho antes que echaban las mujeres para encontrar novio. A mí me costó trabajo encontrarlo, pero lo tiene puesta ahí, muy pequeñita. Mirad, en los años 90 hubo un historiador del arte norteamericano, John Moffitt, que lanzó un libro que decía, en el año 1997, que la dama de Elche era falsa. Todavía se habla de eso. Si se llega a saber lo que yo estoy contando hoy, esos argumentos que puso sobre la mesa Sanders en aquella época, cuando nadie más que 4 como Sanders conocían la fíbula, su origen y su antigüedad, lo de Moffitt no hubiese tenido desarrollo ninguno, se hubiese callado la boca de primer momento. Pero no hubo nadie que tirara de esas fuentes para decir: no, es que en la época ya sabían que esa fíbula la tenía la dama de Elche y solo se encontraban en España. No solo en el Collado de los Jardines, en otros yacimientos íberos. Y ya lo tenía puesto la dama de Elche. Tanto lo sabía eso Ola Sanders, que de los 41 piezas que hay en el Louvre, 16, ¿sabéis de qué son? Fíbulas. O sea, Sanders se le dejó el exvoto vestido como la dama de Elche y las fíbulas que llevaba puesta la dama de Elche, sacada de contexto arqueológico, fechado, para que ellos allí justificaran la autenticidad del icono de nuestra cultura. Y todo eso lo hacía mientras iba a Rumanía y bajaba a Sudáfrica a ver a los nietos, subía, investigaba. De eso se encargó Ola Sanders. Por eso creo que Ola Sanders necesita un reconocimiento ya de una vez, vamos tarde, en Linares, en Jaén y en Londres y en España. Porque la dama de Elche es un icono de España. Oye, que lo usaron en la República, sacaron un billete de 100 pesetas, cuya imagen era la dama de Elche. Pero en la época de Franco sacaron el billete de una peseta, que era la dama de Elche, porque desde el primer momento fue un icono. Pero no se reconoció que fuese ibero. ¿Quién fue de los primeros que sí lo hizo? Porque sabía francés, sabía español, sabía inglés, y lo hizo en Francia, lo hizo en Londres, lo hizo en España. Ola Sanders. Se merece que se le reconozca.
Lo creo y os lo cuento. Y en la época, y con esta acabo, su amigo Alfredo Cazabán, en 1924, dijo, una vez fallecido ya, la obra de Sandas en el Reino de Jaén no puede ser olvidada. Parece que le estaban diciendo que se iba a mantener totalmente olvidada. Yo no quiero que nos arroguemos algo que no nos corresponde. Yo esto lo he publicado y quiero que se difunda y quiero que se conozca, porque creo que es de justicia esta labor que hizo, sobre todo con la cultura ibera, se reconozca su figura. Simplemente. Y ahora de momento, si hay alguna pregunta de todo lo que se ha contado y demás que queréis que se aclare, pues es el momento de hacerla. Incluso alguna os pueden responder a ello. Así que muchas gracias por vuestra atención.